primer punto nos está pidiendo que calculemos, a ver, nos dan un sistema lineal invariante en el desplazamiento que corresponde, dice, a este filtro de promedios móviles. Entonces, ¿qué es lo que hace un filtro de promedios móviles? Es ir tomando los valores de la señal, ¿sí? Y los agrupa, los promedia, y nos va dando una respuesta, ¿sí? Entonces, fíjense que acá nos dice en el apartado A, deducir la respuesta en frecuencia considerando que x de n es igual a e a la j omega n, ¿sí? El apartado A es un apartado para hacerlo de manera teórica, así que eso lo voy a dejar para que lo hagan en con papel y lápiz. Y vamos a pasar al apartado B. Bien, en el apartado B sí nos pide acá graficar la respuesta en frecuencias de este filtro de promedios móviles y nos da acá distintos órdenes: 3, 5, 10, 20 y 50. ¿Sí? Entonces, Gaby, esos órdenes serían el M, ¿verdad? exacto, serían este M. Bien. Bien. Entonces, hacemos aquí, vamos a ir cargando las librerías. En este caso vamos a usar estas 3 librerías. Y no están viendo, ¿verdad? Mi pantalla, mi notebook. Ahí se los comparto. Ahora sí. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el vector de frecuencias, ¿sí? Porque nos están pidiendo graficar respuesta en frecuencias del filtro. Bien. Entonces, primero definimos el vector de frecuencias. Le vamos a llamar omega 1. Vamos a poner punto 1. Y lo vamos a definir como un arreglo. ¿Cuál es el rango de frecuencias con el que vamos a trabajar? Frecuencias relativas. ¿Ninguno? Bueno, estos son conceptos de temas anteriores, entonces vamos a trabajar con un rango entre 0 y pi, ¿sí? Y vamos a definirlo con un paso de 0, 0, 1. ¿No tendría que ser entre menos pi y pi? ¿O no? Entre 0 y pi. Si no, trabajamos entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Frecuencia relativa. Sí, sí, ahora sí. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con el filtro de orden 3, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros tenemos esta expresión que tenemos que tener en cuenta y es a partir de la que vamos a trabajar, ¿sí? Nos dice que x es el exponencial de menos j omega k. Entonces, si nosotros decimos que h, fíjense que era h, a ver qué cambio. Nosotros tenemos I de n es 1 sobre m por la suma de k igual a 0 hasta m menos 1 de x de n menos k. ¿Bien?
tenemos nuestro valor de X y nosotros sabemos que la respuesta a este filtro, si se acuerdan de lo que vieron en la teoría, era H de omega, ¿sí? Que es lo que nos está pidiendo que encontremos. Entonces, si nosotros tenemos nuestro H para un orden 3, vamos a tener un tercio, que va a ser nuestro 1 sobre m, por la suma, y acá en donde teníamos x de n menos k, vamos a reemplazar este valor, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es sumar este exponencial. Pero acá tenemos, bueno, acá nosotros tenemos n menos k. Para calcular nuestra salida actual, ¿sí? Vamos a tomar primero para n0 y vamos a ir variando los valores de k, ¿sí? Entonces, si k vale 0, fíjense que acá nos va a quedar simplemente esto, un solo término, ¿sí? El exponencial de menos j omega por 0. Ahora, cuando k valga 1, vamos a sumar un término más. Entonces, vamos a tener de nuevo acá nuestra exponencial, pero con k igual a 1. ¿Bien? Y así, bueno, en realidad acá tendríamos que sumar un término más, porque tenemos un orden 3, entonces vamos a tener 0, 1 y 2. Y esto es lo que nosotros tendríamos que definir y trabajar, ¿bien? Entonces, lo pongamos en código. Gaby, Sí. Perdón, en la definición de W es de menos pi hasta pi, ¿no? Eso lo podemos ver si es que pensamos que la frecuencia relativa va entre menos un medio y un medio. Y lo pasamos a W, lo multiplicamos por 2pi, te va a quedar desde menos pi hasta pi. Ah, ok, perdón. Entonces, error mío. Gracias por la corrección. Tenías razón, Joaquín, entonces. De nada. Bien. Corregido eso, volvemos al filtro. Entonces tenemos nuestro 1 sobre m, que es un tercio, y tenemos acá la suma de los x para k0, para k1 y para k igual a 2. Bien. Y me está... porque definí omega 1. Omega 1, 1 y 1. Tampoco. Paréntesis, me está faltando un paréntesis. Ahí está. Bien. Entonces grafiquemos esto y veamos qué nos queda. Perdón, me parece ahí que el primer término te falta un paréntesis. O el 0 está entre paréntesis. Ahí. No hace falta ponerle el paréntesis. Sí, es que como le fui reemplazando a la K aquí, me... Y ahí te falta cerrar el primer paréntesis. Ahí. Ahora sí. Entonces el que saqué de acá... Ahí está bien, creería yo. Ahí está. Bien. Bueno, gracias. Acá tenemos W1 y vamos a graficar, como tenemos números complejos, el módulo de este H1. Acá vamos a graficar los ejes. Acá tenemos frecuencias.
Y acá tenemos H, el módulo de H1. Es ileíble. Acá está mal. No, ahí está. Bien. Bueno, fíjense. Ahí tenemos la respuesta en frecuencia de un filtro de promedios móviles de orden 3. Ahora veamos qué pasa con uno de orden 5. Orden 5 todavía podríamos llegar a hacerlo así. Agregando acá, le cambiamos el M y le agregamos dos términos. Acá tendríamos 3, K igual a 3 y K igual a 4. Bien, entonces lo agreguemos acá en el mismo gráfico. ¿Cómo? Que no le tenés que poner H2 para que no te grafiques encima. Bueno, pongamos H2. O sea, para que salgan las dos gráficas, digo. No sé, capaz que le ibas a reemplazar. Sí. No había que modificarle el nombre, pero le vamos a poner H1 de orden 5 y a este le vamos a poner H1 de orden 3. Y acá le vamos a cambiar. Si no, después cuando pongamos H2 al otro ejercicio se me va a hacer un día. Y ahora tenemos el módulo, entonces, de H1 de orden 5. Y bueno, acá ya habría que agregarle un título, ya lo vamos a agregar después. Fíjense cómo va cambiando el espectro, ¿sí? La respuesta en frecuencia. Y fíjense cómo varía acá la frecuencia de corte, que está en 0,707 más o menos, para uno y otro filtro, ¿sí? Dependiendo del orden que tome el filtro. Entonces, fíjense cómo a medida que disminuye el orden del filtro, va aumentando la frecuencia de corte, ¿sí? Son inversamente proporcionales. Ahora veamos cómo trabajar con los filtros que tienen un orden más grande. No vamos a escribir 10, 20 veces los mismos coeficientes. Entonces, para eso vamos a usar un ciclo for, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, para un filtro de orden 10, creo que nos daba, ¿sí? 5, 10, 3, 5, 10, 50 y 20. Entonces, para un filtro de orden 10, lo que hacemos es generar un auxiliar vacío, ¿sí? Y vamos a generar un ciclo for y le vamos a decir que para cada valor de K en el rango de M, ¿sí? del orden, al auxiliar le agregue, por eso ponemos acá lo siguiente, el 1 sobre M por la exponencial esta que teníamos. Bien, ahora acá esto va a ser K. Y veamos tema paréntesis. Pero ahí estamos. Bien. Entonces, con este ciclo for, nosotros podemos decir ahora que nuestra H1 de orden 10 va a ser igual a la suma de este auxiliar y lo vamos a poner así para que nos tome las columnas, las filas, perdón. Entonces, ahora ya tenemos definido y sumado todos los coeficientes
de un filtro de promedios móviles de orden 10. Y veamos cómo nos queda la gráfica. Copiemos esta gráfica. La peguemos. Y le agregamos acá esto mismo. Pero de orden 10. Fíjense, lo que les decía recién. A medida que el orden del filtro aumenta, nuestra frecuencia de corte va disminuyendo, ¿sí? Fíjense cómo va cayendo el mismo punto, mientras más grande sea el orden del filtro. Bien. Ese es el apartado B. ¿Tienen alguna duda con esto? No, Gaby. No, para nada. Bien. ¿Entienden cómo funciona el filtro de promedios móviles? ¿Y el filtro? ¿Cuál es el requisito para ver el filtro? ¿Cómo? El filtro, cómo funciona el filtro, sí, el tema del ciclo for. ¿Podés subir un cachito para que lo Sí. veas? Ahí está. No entiendo bien cómo lo usas. Ah, porque definís el M arriba. Está bien. ¿Bien? Al definir el M le vas cambiando el orden. Claro. No, gracias. ¿Bien? Ok. Perfecto. Ahora, O sea, cuando aumentamos el M, lo que aumentamos sería como... o sea, no aumentamos, sino que disminuimos cada vez el... No sé cómo llamarlo. El ancho, digamos, del... El ancho de banda. sí. Sí, el ancho de banda, el principal es... Mira, acá tenés la ecuación, ¿sí? Nosotros estamos tomando cada vez más coeficientes y cuando nosotros tenemos este orden se hace mayor, nosotros por un lado estamos dividiendo, estamos promediando en un mayor valor. ¿Sí? Entonces estamos tomando más muestras de la señal, porque ustedes piensen, el filtro de promedios móviles lo que hace es tomar, si es de 3, toma las 3 primeras muestras, las promedia y nos devuelve un valor de I. Si de ahí pasa a tomar las segundas 3 primeras muestras, o sea, deja de lado la primera y a partir de la segunda toma segunda, tercera, cuarta, las promedia y nos da el segundo valor. Y así, sucesivamente. Ahora, si nosotros tomamos un M más grande, un mayor orden de filtro, lo que va a hacer es tomar más cantidad de muestras y las va a promediar. Entonces va a tomar, si tomamos filtro de orden 10, me va a tomar las 10 primeras muestras, va a calcular el promedio, me va a devolver un valor, de ahí va a pasar a las segundas 10 primeras muestras, o sea, desde la segunda hasta la 11ª muestra, las va a tomar a las 10, esas 10, las va a promediar, me va a devolver un valor. Y eso es lo que va haciendo. Sucesivamente. Bien, No sé buenísimo. si te ¿Y aclara eso un cómo poco. interpretamos en la gráfica? Porque vi que si bien da un pico principal, ¿qué significarían otros piquitos? Bueno, son los picos, los otros armónicos. Ah, bien, bien, listo, ahora sí. ¿Sí? Ok. Nosotros tenemos distintas frecuencias. Fíjense que esto es como un filtro, ¿sí? El filtro de promedios móviles funcionaría algo así como un filtro pasabajos. Entonces nos va a dejar pasar acá y acá va a empezar a bloquear, ¿sí? O sea, acá también nosotros, a medida que aumenta la frecuencia, que aumenta el orden, bueno, va a bloquear hasta cierto punto, va a dejar pasar hasta cierto punto y después ya va a empezar a bloquear, ¿sí? Va a empezar a filtrar. No sé si le hice más lío de lo que tenían o aclaré algo. Gaby, no sé si estabas mostrando la hoja de Python o porque quedaste perdón. en el TP. Yo decía que no se veía. Perdón, no te escuché, Mae. Ahí estoy. Si nosotros lo graficamos, por ejemplo, entre 0, le pongamos un límite acá.
dt.xlim, que me lo grafique entre 0 y pi. Lo que les decía es que este filtro funciona como una especie de filtro pasabajo, ¿sí? Entonces va a permitir el paso de las frecuencias bajas y va a empezar a bloquear. A medida que aumenta el orden del filtro, fíjense que, por eso les decía, fíjense la frecuencia de corte, cómo va cambiando, ¿sí? Va disminuyendo esa frecuencia de corte a medida que el orden del filtro aumenta. ¿Se entiende o no? Sí, como que es más específico. Cuando aumenta el M, es más específico el filtro, digamos. Perdón, te escucho súper entrecortado mal. Que es más específico a medida que aumenta el M. Claro. Sí. ¿Sentido? Va, yo no entiendo. Bien. Ahora, tenemos una forma de calcularlo con todos los órdenes directamente, para no ir haciendo uno por uno. Y para eso lo que podemos hacer es, por ejemplo, definir una matriz que tenga, tenemos un arreglo acá, un array, donde vamos, en este arreglo vamos a poner el orden de filtros que nos están dando, 10, 20, 50, y vamos a... ¿Dijeron algo? No, ¿verdad? Bueno. Vamos a definir acá como nuestro auxiliar de recién, pero nuestro h. Y ahora vamos a decir que para, acá vamos a llamar index y m, lo que estamos indicando acá es el índice y el orden, ¿bien? Entonces, acá le ponemos date para que tome los valores, los órdenes esto que le estamos dando. Y acá tendríamos que poner el ciclo for que hicimos arriba. ¿Sí? Acá vamos a poner primero un auxiliar. Vamos a llamar auxiliar 1. Y para cada K en el rango de M, ponemos nuestro auxiliar append. Y acá tenemos 1 sobre M por, me pega, no, el exponencial que teníamos acá arriba. Esto es acá. Tengo W, 1, J, K, paréntesis, paréntesis. No, te está diciendo que el auxiliar auxiliar 1 no está bien definido. Claro. Es auxiliar 1 igual. Ahí estamos. Entonces abajo tendrías que poner aux nada más. O aux 1. Claro, acá. Bueno. Bien. Y ahora vamos a decir que nuestro H1 le asigne. Gaby, ¿por qué 1? ¿Por qué auxiliar 1? Porque lo definí de nuevo, porque tenía auxiliar arriba. Pensé que era por otra cosa. No, por eso. Si da igual si lo pones como auxiliar solo.
acá le ponemos la suma del auxiliar 1. Y ahí está. Entonces, si graficamos, ahora solamente vamos a graficar nuestro W. Y acá el absoluto, el valor absoluto de H1 index. Vamos a borrar esto. La gráfica y en la gráfica. Ahí. Bueno, y ahí me está tomando todos los órdenes. Bien. ¿Por qué index tuviste que escribir para que te lo tome? Porque este me toma el índice y este me va tomando el orden. Ah, está bien. Sí. Bien. Bien. Bueno, Ahí te dibujé el último nomás, ¿verdad? el de 50 es... Porque está dibujado uno solo. Sí. Está dibujando el último, el más chico. Perdón, el de mayor orden. ¿Se pueden dibujar todos juntos con el mismo ciclo? Debería poder porque estoy dándole el orden acá para que me tome todos. Lo que pasa es que tenés el 1 sobre M y M, ¿cómo hace ahí para tomarte todos los M? Sí, le tendría que poner ahí otro ciclo. Sí. Para que tome del primero al último, porque ahí por defecto me parece que está tomando el último nada más. Claro, ahí me estaría faltando otro ciclo. Bueno. Ya lo veo bien y se los paso con todos porque al mismo tiempo... La otra es definir en H1 una matriz que tenga tantas filas como W y tantas columnas como órdenes tengas. Es verdad. Claro, es más fácil. Entonces definimos acá. Fíjate qué longitud tiene H1. Cinco. Ah, porque son 5 objetos. Uh-huh. Son una lista con 5 cosas. Sí, que me está dando para cada uno de estos órdenes en teoría. Entonces, a ver, por favor, poné H1 entre corchetes 0. Ese es el primero. Si pones 1, ese va a ser el siguiente y así. El último va a ser el de 4. 4, perdón. Pero no podés ponerlo arriba y capaz que te lo toma directamente. Si lo definís así. Poné 1, 0, Perdón, ¿cómo? Hacer un for, podés hacer un for para dibujarlo, o si no, poner distintas líneas, cada Acá. uno con, claro, H1 de 0, de H1 de 1 y así. La otra es hacer un for para que te dibuje todo.
pero Lo que yo si no en se primera puede, línea te borrar. no se puede definir directamente H entre corchetes de 0 a 4, arriba de todo, arriba del ciclo, para que directamente lo tome. Pero no está sin un for. Lo más correcto sería hacer un for, pero me voy a demorar más. Ya lo dejo planteado después en el ahí cuando les cargue la página con el for. Bueno, costó, pero llegamos. Ahí está. Para todos los órdenes que nos están pidiendo. ¿Quedó alguna otra duda? Bueno, veamos. El otro punto, el otro apartado nos pide realizar una gráfica en la cual se observe la frecuencia de corte normalizada versus el orden del filtro. Y nos está sugiriendo determinar la frecuencia de corte usando el comando word de NumPy. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar primero a dónde están las frecuencias de corte para ver esa relación entre el orden del filtro y la frecuencia de corte. Entonces, vamos acá. Y ahora vamos a definir una frecuencia de corte o un umbral, o como le quieran llamar, de esos 3 dB, que son los 0,707. Disculpen mi tos. Vamos a definir nuestro rango de frecuencias. Primero acá vamos a poner los ceros. Un vector vacío que tenga la longitud del orden que teníamos ya definido arriba, que estaban todos los órdenes de los filtros. Y ahora vamos a decir que para un M o un I en este rango de 5, porque tenemos 5 órdenes, bien, vamos a pedir que me dé un valor que sea el lugar, ahí vamos a poner where, en donde el valor absoluto de nuestra H que teníamos arriba sea menor a este umbral que hemos definido. Bien, entonces ahí va a ir buscando los puntos donde las curvas sean menores al 0,707. Ahora, le vamos a decir que a este valor, al primer elemento, se asigne el valor. En realidad le vamos a pedir que elija de esos valores que detectó acá el primer elemento, o sea que va a ser el primero que coincida, que esté por debajo del umbral, ¿bien? Y ahora a W, C, le vamos a asignar esto. Para que guarde el valor ese anterior que encontró. Entonces, si nosotros vemos, ahí nos está dando la frecuencia de corte. Está dando el mismo valor. Te está dando menos pi. Sí, me está dando el mismo valor para todos. Tengo acá un H1. Un H1. Tengo mi umbral. No, tengo definido de nuevo.
Eh, no tengo mi omega 1 acá. Me he vuelto a definir. No, igual me da menos pi. A ver. Tengo calculado acá y me dan... Gaby, esa M minúscula que está ahí, que vos pones en el ciclo for, Sí, ¿cómo sabe que eso es lo que está buscando? es Porque como que le pongo acá un i, un... Está acá, ¿ves? tenía que definir nada antes. No, es como que acá le pongamos i, k, j. La costura yo lo poní siempre. Ajá. Yo digo que probés qué te da el NPWare para un solo valor. Poné H1 de 0. A ver qué te da. Copia NPWare, esa. Todo esto. Sí. Y reemplaza la M por 0. A ver qué te da. Por eso te empieza en 0, ¿ves? Y porque le estás diciendo que es menor que el umbral. Entonces te muestra todo lo que es menor al umbral. Claro. Y quiero ver el valor y este... ¿Qué me está dando? Ah, acá te borré. No, y acá me tiene que dar un valor. Me tiene que dar... El último valor, ¿cuál es el que te da? Porque el primero es menos pi. Está bien. El último. No, el último valor de. A ver, perdón. Value, ¿qué longitud tiene? Value. Bueno. 6.172. 6.171, probá 6.171. ¿Cuál es ese valor? No, 71, porque tiene 72. Te falta un concepto. Sí, ahí va. Ese valor me está dando, pero no es eso. Calculá el W para ese valor. No, porque, claro, el tamaño tiene que ser 5. ¿Por qué 6.283? Porque el valor que me da... Sí. Sí, no, hay algo que está mal de arriba. No sé, por eso me fijaba si no tenía definidas otras cosas, porque sí me daba bien este ciclo for. Mira. Y si le pone la condición de que además el W sea positivo,
que sea mayor que 0 y que sea mayor que el umbral y que sea positivo. El módulo, claro, el W sea positivo. O el módulo, ¿sí? ABS de W mayor que 0 y la otra condición. Ok. No. Sería ABS de W1 mayor que 0. Acá abajo. No, ahí dentro del where. Que le pongas el ABS de W. Ahí pone un I. Un I. Eso. ABS mayor que 0. No, ahí, eso es mayor que umbral, eso está bien. Al final, o al comienzo, Acá. Perdón. I, no, pero el I es el S, Sí, que mi teclado está cruzado. ABS de W1, sea mayor que 0. Del H. No, del W, vos querés que el W. ¿No sería mejor? Igual me daba positivo. Una pregunta, ¿no sería mejor definirlo en vez de que sean positivos y lo del umbral que esté en un rango, en un intervalo, por ejemplo, de 0,65 a 0,767? Sí, eso también puede ser. Bueno, Definir dos valores que uno esté 0,700 y 0,700 algo, qué sé yo. Sí, o 0,65, porque ahí cuando mostró los valores, había el último valor que era 0,6 y pico. Creo, no sé. no, era 6.000. Era este valor que me está dando acá. 6.000. No, cuando mostraste que te mostró todos los valores. Me daban todos los mismos. 3,14, por eso está mal. ¿Ves? No sé qué bien entonces. Menos 3,14. No le estoy encontrando el error y lo hice y me daba bien. A ver, esperen. Vamos a revisar. Tengo mi omega entre menos pi y pi. Tengo definido acá. Esto me da bien, esto me da bien, esto me da bien. Tengo H definido bien. Veamos la lógica acá. Mi orden es... ¿Dónde lo había definido? Con este arreglo. A ver, le pongamos acá, no sé, 5. No, es que tenés que poner 5 solo, no leen 5. Sí, es verdad. Estoy dando a dormir. Bueno, sí da, y es más, me da 0,976, 0,577, 0,28, 0,14 y 0,056. No sé por qué acá no me está dando ahora en este momento, pero no los quiero hacer demorar con esto. Lo voy a buscar el error acá. No sé por qué no me está dando ahora. Probá con una matriz de 0. Acá. Sí. La WS, ponelo como en un py np.0 y entre paréntesis pone 5. Y ahí cuando definas el M, el rango, pones 5, ahí tiene que dar. Lo pongo en el chat si querés. A ver. Un segundo.
pero es lo mismo que ya está. Ah, porque lo tenés definido arriba. Está bien. Ujú. A mí sí me tira los valores. Es un problema en mi notebook. Me tira los valores 0976, 0567, 028, 014 y 0056. Sí. Bueno, pruébenlo, chicos, ustedes, los demás, y si les da, es un problema en mi notebook, digamos, no veo un error más arriba y tendría que, a ver si la actualizo. Pero va reiniciando el kernel. Sí, eso acabo de hacer. No, me sigue dando lo mismo. Bueno, ya voy a ver por qué. Pasemos al otro punto, así no perdemos más tiempo. En el punto 2, ahí están viendo el práctico. Sí. Bien. En el punto 2 también nos dan un sistema lineal invariante al desplazamiento que corresponde en este caso a un filtro FIR. ¿Algunos se acuerdan que era un filtro FIR? Si bien no hemos visto todavía ese tema, pero algo se habló en la clase. ¿No? Bueno, los filtros FIR tienen salidas que van a depender solo de entradas pasadas, ¿sí? De la entrada actual y de entradas pasadas. Es decir, que es un filtro no recursivo. ¿Se acuerdan lo que era recursivo o no recursivo? ¿Alguno? Bueno, es un filtro no recursivo, es decir, que no toma salidas pasadas para calcular la salida actual. Bien. Entonces, en este caso, nosotros tenemos nuestra salida actual y tenemos nuestras entradas, ¿sí? La entrada actual y las entradas anteriores. Bien. Acá nuevamente nos pide deducir la respuesta en frecuencia, que nos pide hacerlo con papel y lápiz. Eso lo dejo para ustedes. Y graficar la respuesta en frecuencia de los sistemas FIRS, caracterizados, dice, por los siguientes coeficientes. Entonces, fíjense que en el apartado 1 y 2 nos dan los coeficientes como una función. ¿Sí? Por ejemplo, T sub n vale 1 sobre 2pi cuando n es igual a 0 y vale y es igual al seno de 0,5n sobre pi por n cuando el valor absoluto de n es mayor a 0. Y después, en los apartados siguientes, directamente nos dan el valor de los coeficientes. Entonces, vamos a hacer uno de cada uno para ver cómo lo planteamos. Bien. Entonces, vamos a generar primero el vector de muestras, a punto 2. Tenés que cambiar la página, Gaby. Ahora sí. Sí. Bien, gracias. Punto 2. Y les decía que vamos a generar el vector de muestras. Bien. Entonces, nuestro n va a ser un arreglo entre, y yo acá tomo un valor arbitrario, menos 20 y 20. Ahora, fíjense que acá nos están dando coeficientes. Cuando hablamos de los filtros FIR o filtros IR, hablamos o trabajamos con coeficientes. Entonces, en el filtro de promedios móviles, nosotros multiplicábamos por la inversa del orden. Y en este caso, vamos a estar multiplicando las muestras por los coeficientes, ¿sí? Un coeficiente por cada muestra. Bien. ¿Entiende eso? Fíjense en acá.
nosotros tenemos estos coeficientes, C sub k, que son estos que nos están dando acá, multiplicados por la señal, ¿sí? Que son nuestras entradas. Y acá también nos dice que tomemos la entrada como era la J omega n. Bien. Hasta ahí vamos. Entonces vamos a definir los coeficientes. Vamos a tener C igual a NumPy por el seno de un medio, decía ahí, 0,5n dividido en NumPy en pi por n. Y fíjense, si graficamos esto, ¿No te conviene hacer doble dividido ahí, Gaby, para que te tome entero? sí, igual no me da el error ahí. NumPy, acá tenemos n no me tiene que ver hoy porque ahí está. Fíjense que acá me queda el 0, que no está definido, y nos decía el TP que para 0, n igual a 0, el coeficiente vale 1 sobre 2pi. ¿Sí? Entonces, vamos a definirlo a ese elemento que va a ser, nosotros estamos tomando 40 elementos, ¿sí? Entre menos 20 y 20, y el del medio, digamos, es que vendría a ser nuestro elemento número 20, nuestro C20. Vamos a decirle que vale un medio por, acá tenemos pi, bueno, por pi, medio de pi. Pi por n creo que decía. A ver, 1 sobre 2pi. Ahí está. 1 sobre 2pi. Entonces, si volvemos a graficar, fíjense que ahora nos va a aparecer ese valor. Bien. También se lo podría plantear como una función en ramas directamente y graficarlo con las condiciones como las venían trabajando. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Entonces, ya tenemos los coeficientes. Ahora tenemos que graficar la respuesta en frecuencia. Entonces, definimos nuestro omega, que bueno, va a ser el mismo que estamos usando arriba, así que podemos seguir usando el omega 1, ya teníamos. Y creamos una matriz auxiliar. Bien. Esta matriz auxiliar, que le vamos a llamar 2, para que no se mezcle con anteriores, va a tener ceros y va a tener tantas filas como frecuencias, que va a ser el largo de del vector de frecuencias, y vamos a tener la longitud de n las columnas. Y ahora Arriba tiene que estar W2. le vamos a poner W1 acá. Paréntesis, paréntesis. No tengo definido
N, si tengo N, tengo C. ¿No hay un W1 antes? ¿Cómo? Bueno, vamos a definir un W2. Sí, lo definí en el punto anterior, pero como esto no están dando, vamos, hace todo. De nuevo, entre menos pi y pi. Y ahora acaba doble paréntesis. Estaba faltando ahí y acá. Ahí está. Ahora sí. Y ahora vamos a definir nuestro ciclo for. Bien. I y K. De N. Y acá le vamos a decir que este auxiliar 2 que tome todas las filas y la primera y las columnas y que le asigne nuestro C sub i por el X, que era el exponencial, ¿sí? Fíjense, estamos haciendo esto. Los C sub K por el X de N menos K, pero sabemos que X de N es E a la J omega N. Entonces, acá ponemos exponencial de Jn y por nuestro omega 2. Bien. Una vez que tenemos entonces definido, tenemos que sumar. Bien, entonces vamos a decir que nuestro H2 va a ser la suma, de este auxiliar 2 que calculamos para que nos sume las filas. Bien, veamos que nos da H2, a ver si nos da algo coherente. No es el mismo valor, 96, 14, 71, ok. Bueno, ya tenemos entonces la respuesta en frecuencia del sistema, que es nuestro H. Y ahora tenemos que graficar. Podemos graficar por separado lo que es el módulo y la fase, o bien podemos usar este grafiquito, que es otro que les dejo para graficarlos en un mismo gráfico. Bien, fíjense, tenemos amplitud, respuesta en frecuencia. Acá tenemos el eje, son las frecuencias, tenemos entonces nuestra amplitud y nuestra fase. Bien. Después lo ven a esto, pero simplemente también nos grafica en los dos ángulos y toma distintos ejes. Porque si usamos lo que usábamos antes y tomamos el mismo eje, bueno, se ve feo. Ahí tenemos el punto 2, el primer apartado. ¿Alguna duda? Bueno, pasemos al siguiente. Fíjense, ahora vamos a hacer uno de estos para ver cómo lo trabajamos. Acá directamente nos están dando los coeficientes. Bien, entonces vamos a copiar esto.
y vamos a definir nuestros coeficientes. Entonces, Perdón, Sí. Gaby, ahí lo hice a los 5 filtros. Si querés lo pongo ahí en el chat. bueno, al del anterior, Sí, el del anterior. bueno, Ya lo copio y lo trato de pegar. gracias. Si no, si querés te dejo compartir después un ratito la pantalla para que les muestres. Bueno, acá definimos entonces un array y copiamos todos estos valores. A ver si los pego ahí directamente. $0.51, 0. Bien. Ahí está. Y ahora, fíjense que vamos a usar una función. Acá cargamos una librería. Esta SciPy Signal. Y vamos a usar una función de acá que se llama frexz. Con esa frexz, nosotros vamos a calcular directamente el eje de la frecuencia y la respuesta en frecuencia, ¿sí? Entonces, vamos a calcular un omega 3 y un H3, creo que no he llamado H3 arriba. Bueno, espero que no. Y esa función, frexz, nos está pidiendo que pongamos los coeficientes. Nosotros vamos a tener que fijarnos, acá hay que prestar atención, a los coeficientes recursivos, no recursivos, y bueno, y nos pide que pongamos la frecuencia, ¿sí? El eje de la frecuencia. Entonces, ¿qué coeficientes tenemos nosotros en este caso? A ver, estábamos hablando, ahí les vuelvo el práctico. Fíjense, de un filtro FIR. Y yo les dije que el filtro FIR era de qué tipo. ¿Alguno? No recursivo. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué tipo de coeficientes son estos C que nosotros acabamos de definir? Van a ser nuestros coeficientes no recursivos, ¿verdad? Ahora, fíjense, ¿por qué decimos que son no recursivos? ¿O cuándo decimos que son recursivos y cuándo son no recursivos? ¿Saben identificarlos? No. Bien. Bueno, entonces, los coeficientes recursivos van a ser los coeficientes que acompañen a las salidas pasadas y los no recursivos los que acompañen a las entradas pasadas. Entonces, en este caso, nosotros dijimos que el filtro FIR es no recursivo, no depende de salidas pasadas. Nosotros acá no tenemos en ninguna parte un I de n menos nada, ¿sí? Entonces, solo está dependiendo de entradas pasadas. Y por lo tanto, estos coeficientes que nos están dando van a ser coeficientes no recursivos. ¿Bien? Ahora, la función frexz nos pide en el argumento poner los parámetros no recursivos, los parámetros recursivos y el eje de frecuencias con el que vamos a trabajar. Entonces, volvamos al práctico. Acá. Nosotros tenemos nuestros coeficientes no recursivos, que son estos C que acabamos de definir. No tenemos coeficientes recursivos, porque estamos viendo que no hay entradas pasadas.
Entonces acá le ponemos 1. Y nuestro eje de frecuencias con el que trabajamos es nuestro omega 2 o el omega 1 que ya habíamos definido arriba, que iba entre menos pi y pi, ¿bien? Podemos definir un omega, otro omega, si quieren, pero es el mismo. Entonces, ahí nos da. Ahora sí, lo que podemos hacer acá es ponerle un plot none para que no grafique una parte. Vamos a ver qué da, fíjense. Con esta función directamente nos está calculando. Entonces, lo que es la respuesta en frecuencia y nos está dando también el eje de frecuencia. Pero bueno, acá nos pide que le pongamos un eje de frecuencia de trabajo. Y ahora nosotros tenemos que definir lo que es el módulo y la fase simplemente de este H3. Entonces, vamos a decir, el módulo de H3 va a ser igual al absoluto de H3 y la fase de este H3 va a ser el absoluto de H3. Ah, perdón, el ángulo. Bien, bueno, hasta ahí no me da error. Ahora grafiquemos. Vamos a copiar este gráfico. Vamos a cambiar acá. Vamos a graficar, fíjense, el omega 3 es este que me calculo acá. Y acá tengo simplemente el módulo de H3. Ay, perdón. Y omega 3, y acá tengo la fase de H3. Y ahí tenemos el resultado. Bien. Entonces, fíjense que cuando nos da los coeficientes en forma de función, nosotros tenemos que calcularlos, que es lo que hicimos en la primera parte. ¿Dónde estamos? Bueno, para este apartado. Bien, definimos C, encontramos los coeficientes y recién encontramos la respuesta en frecuencia. Ahora, en este otro punto, donde ya tenemos el valor de los coeficientes, podemos usar esta función, z, pero para eso tenemos que estar atentos y saber cuáles son los coeficientes no recursivos, los recursivos, y bueno, este es el eje de frecuencia simplemente. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? Gaby, ¿cómo son los parámetros entonces de la función? Coeficientes no recursivos, después coeficientes recursivos y el eje de frecuencia de trabajo. Acá se los pongo. Gaby, ¿El recursivo vale 1? ¿Cómo? A ver, Perdón, Le ponemos 1 al recursivo por... porque no hay. Ah, ok. Sí. eso no me había quedado bien claro de identificarlos. Ahí te vuelvo a mostrar o a explicar cómo, para que les pongo esto acá, así no me cuelgo. Entonces, coeficientes tenemos no recursivos, coeficientes recursivos, y este es el eje de frecuencia de trabajo. Bien, ahí les queda. Y volvamos al práctico, al enunciado, y ahí te explico, no me acuerdo, no sé bien quién está hablando, no los estaba viendo. Fíjate. Acá. Bueno, ahora en el punto 3 por ahí quede más claro, pero aprovecho ahí de paso y lo vemos. Nosotros tenemos una salida actual, que es la que queremos calcular.
y tenemos una suma de salidas, ¿sí? Perdón, de entradas. Esta es nuestra salida actual. Y acá tenemos entradas, que fíjense que va de K igual a 0 a M, es decir, está tomando desde X de N, que va a ser nuestra entrada actual, y está tomando entradas pasadas, ¿sí? Menos 1, menos 2, menos 3, toda, desde nuestra X de N actual, muestras para atrás, ¿sí? Y después acá, nosotros tenemos salidas pasadas. Fíjense que acá va de K igual a 1 hasta N. No está tomando el 0 porque si tomamos el 0 es esta, que es la que queremos encontrar, ¿sí? Entonces acá tenemos salidas pasadas. Ahora los coeficientes, estos C sub K, que acompañan a las entradas pasadas, son nuestros coeficientes no recursivos. Y los que acompañan a las salidas son los recursivos, a las salidas pasadas. Este es un filtro IR, que es lo que nos pide acá trabajar en el punto 3. Fíjense que el filtro FIR, que es el que vimos recién, o sea, igual estos temas después los vamos a desarrollar más, pero estos conceptos les tienen que quedar claros. El filtro FIR no depende de las salidas anteriores. Fíjense que acá no está el término este de la sumatoria de las I pasadas. ¿Sí? No sé si ahora se aclara un poco. Sí, sí, ahora sí. Bien. Gracias. De nada. Bueno, entonces pasemos ahí al punto 3. El punto 2 tienen más apartados para que lo practiquen. Este es como el primero y estos dos son como este último que acabamos de hacer. Ahora, entonces en el apartado 3 nos están dando un sistema IR, que es, bueno, lo que ya les acabo de explicar. Acá sí tenemos salidas pasadas. Nuevamente en el apartado A nos pide deducir respuesta en frecuencias, considerando el X de N como era la J omega N, eso lo hacen con papel y lápiz, y graficar la respuesta en frecuencia de los sistemas IR caracterizados por los siguientes coeficientes recursivos y no recursivos. Fíjense que acá nos da dos conjuntos de coeficientes, el D y el C. Ahora no se confíen de que el D y el C sean respectivamente recursivos y no recursivos, como están acá. O sea, fíjense en la ecuación que tengan y presten atención a cuál es. O sea, no porque sean C o D, siempre van a ser recursivos y no recursivos. Así. ¿Sí? Bueno, en este caso sí, pues está definido así, acá. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es copiar estos coeficientes. Vamos a copiar a uno. Y ahí pongo el otro. Y C. Bien. Bueno. Ay, esperen que no sé qué hice. Entonces, tenemos nuevamente que graficar la respuesta en frecuencia. Bien. Entonces graficamos, primero vamos a definir nuestro omega. Bueno, voy a seguir usando el omega 2 que ya estábamos usando, porque los defino de la misma forma, solo que le voy cambiando el número. Ya tenemos los parámetros, y ahora vamos a usar esta función FrexZ, que es la que dijimos recién. Entonces, vamos a tener ahora un omega 3. Este es el apartado 3, recién le puse 3. Bueno, acá lo vamos a poner un omega 3i
y le vamos a poner un H3i. Entonces, tenemos la función z. Y acá, díganme ustedes qué pongo. Tiene todo ahí en la pantalla. Era C, D y el omega 2. Bien. Ahí está. Y simplemente de esta manera calculamos la respuesta en frecuencia. Entonces, otra vez, definimos nuestro módulo. En este caso de H3i. Y la fase. Y graficamos. Entonces, acá también le pueden poner color y hacerle otras modificaciones, ¿no?, al gráfico. Entonces acá vamos a poner H3i, H3i. Y bueno, un poco se pierde, a ver si le ponemos otro color. Fíjense, ahí tenemos. Entonces, nuestra respuesta en frecuencia, tenemos la amplitud y la fase de este sistema IR. Bien. Entonces, tanto para los sistemas FIR como para los IR, podemos trabajar con esta FREC-Z, teniendo en cuenta de identificar bien los coeficientes, cuál corresponde a cada uno. ¿Hay dudas hasta ahí? No, Gaby. Bien. Después tienen otro apartado acá. Con otros... Perdón, Gaby, ahí hice de otra manera el cálculo de las frecuencias de corte. Si querés lo pongo en el chat para que lo tengan los chicos y lo prueben. Bueno. A ver, lo vamos a probar en mi notebook a ver si ahí responde. Aquí no uso el where, sino que uso el diff, que es el que calcula la diferencia entre números adyacentes. Bien. NPDIF lo que hace es calcular la diferencia entre elementos adyacentes en un arreglo y el resultado es un arreglo que contiene principalmente 0, pero con algunos 1, que es cuando cruza el umbral. Ah, bien. Y luego el diff igual a 1 es una condición booleana que contiene, bueno, que es cierta en las posiciones en las que cruza el umbral y falso en las otras posiciones. Entonces ahí recuperas los índices. Perfecto. A ver, fíjate si... ahí no me da, pero tal vez porque tengo algo definido de otra manera, ya lo... A ver, yo puse H, lo que vos no sé cómo... Sí, yo tenía, creo, un H1. H1. Vamos a cambiarle acá. Y W, a ver... Este le puse H1 tenés que poner. Y a esto, sí, acá, H1. Y ahí tenés que poner WC mayúscula en la definición de eso. Ahí está. Me sigue saltando el error. El 0, acá me da el error. Esto lo vamos a sacar.
Es que M vos le has llamado M, tenés un vector M. Sí, tenía... Yo tenía un vector M con los órdenes. Ah, no, yo le llamé orden Ah, bueno. a los órdenes. Vamos a cambiarle acá. El W no era W1. Ah, acá. Ah, sí, W1. No, pero ahí te da un error en div. Sí, Módulo de... H1. No, Ah, lo que pasa es que yo creé un vector, fíjate, yo creé un vector H, que es un vector columna. Tenía 5 columnas por tantas filas como tiene W. Si querés copiarlo desde antes, está en el chat y ahí lo vas. Bueno, En la definición. ya. Acá lo vi. Bueno, ahí te lo dibuja. Esa parte que copiaste es para que dibuje. Acá, sí, no importa, pero ahí está, bueno. Es que lo copié directamente todo. Entonces acá le volvemos a poner H. Le dejamos M acá. Y W abajo. Bueno, ahí lo corrió. Ahora veamos qué valores me da. ¿Qué es lo que te dice? Ah, que es complejo, pero sí tiene, a ver, ¿qué es de complex? El M, el vector H. Sí, H tiene acá. de type complex. Bueno, a ver, no importa. Baja un cachito, por favor. Bueno, ahí te hace las gráficas. Ahí me van a 3, 5, 10, 20, 50. Y no te he hecho la parte de abajo. Ah, claro, es que no le has pedido que te muestre. Claro, WC. eso estaba por ponerle acá. Pone WC ahí abajo. Que me muestre. No, ahí, WC. Ahí está. Ahí está. Bueno, esos son los valores que me daban exactamente los mismos valores con la función where como lo estaba haciendo recién. No sé por qué en esta notebook no me sale ahora. Pero claro. Bueno, a Mae le salieron los mismos valores. Es rarísimo, pero bueno, ahí hay otra opción. Sí, yo lo hice usando la función div. Claro. Digamos, para que no tuvieras problema con si había algún código que no podía correr. Perfecto. Buenísimo. Ahí le queda esta opción y bueno, yo les voy a dejar la otra por más que en esta notebook no corra, después Dale. ustedes lo prueban. Dale. No, gracias. Perfecto. Bueno, pasemos entonces al ejercicio 4. Bien. Punto 4 nos pide, de nuevo, la respuesta al impulso del siguiente sistema recursivo. Fíjense que acá nos da un IDN igual a A por IDN menos 1 más X de N. Por ahí la dificultad en este ejercicio es identificar todos los coeficientes. Entonces, veamos. Acá. Tenemos I de n igual a A por I de n menos 1 más X de n. Para trabajarlo y poder ver con claridad cuáles son
nuestras entradas, nuestras salidas, etcétera, vamos a agrupar lo que son entradas hacia un lado y salidas hacia el otro. Entonces, vamos a volver a poner esto acá. Y acá nos quedaría IDN menos A por IDN menos 1 igual a XDN. Entonces, viendo estas ecuaciones, ¿cuáles serían nuestros coeficientes? Perdón. Vamos a definir nuestro C4, nuestro D4, y como A no nos dan el valor, le vamos a asignar nosotros un valor. Fíjense que tenemos menos A, entonces vamos a llamar, bueno, acá, menos 10. Ahora quiero que me ayuden con el tema de los coeficientes. ¿Cuáles serían mis coeficientes no recursivos? Tenemos entradas pasadas. Fíjense acá. Cuando hablamos de entradas o salidas pasadas, acuérdense que en el argumento tenemos un n menos k. ¿Alguno? No hay entradas pasadas, ¿no? Perfecto, no hay. Entonces, tenemos un 1, que sería nuestra entrada actual nada más. Y el de las salidas, Sería 1 y menos 10. muy bien. Menos 10, o le podemos poner directamente A, porque ya le hemos puesto menos 10 A. ¿Bien? Bueno. No sé dónde está. Bueno. Y el enunciado nos pide graficar la respuesta. Entonces, para poder graficar la respuesta, primero la vamos a calcular. ¿Y cómo la calculábamos? Con la función esta que acabamos de aprender a usar. Escuché que alguien habló, pero muy bajito. No. Entonces, vamos de nuevo. No es... ¿Quién está hablando? El profe Ruiz tiene el micrófono prendido. Ah, no, pensé que alguien estaba haciendo un comentario o algo. Perdón. No escuchaba el ruido, no, pensé que alguien quería aportar algo de... Bueno, entonces acá tenemos nuevamente nuestros coeficientes no recursivos, que van a ser los C, en este caso, que son los de X, los recursivos, los D, y vamos a tener nuestro omega 2, que es el mismo con el que venimos trabajando. Bien, y graficamos. Vamos, calculamos módulo de H4. Y fase de H4.
Y ahora sí, graficamos. Entonces copiamos este gráfico. Módulo y fase. Ay, acá me está dando un error. En 5. El guión bajo. Sí, ahí. Y acá también me va a dar error. Acá. Ahí está. Ahora sí. Y ahí tenemos módulo y fase de la respuesta en frecuencia de este sistema. Ese es todo lo que nos pide en el punto 4. O sea, por ahí la complejidad acá es que nosotros lo vemos así como está y decimos, bueno, los coeficientes recursivos es directamente A. Y nos quedamos con que solo es A. Y no. Es A y es 1. 1 y A, en realidad. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno. Vamos a plantearlo al punto 5, que también es obtener la respuesta en frecuencia de un derivador digital que tiene esta ecuación y graficarlo para distintos valores de D. Y el punto 6 es más de lo mismo, encontrar la respuesta en frecuencia de un sistema IR. Entonces fíjense que acá en el punto 6 van a tener que prestar atención y por ahí ordenarlo de manera tal que puedan trabajarlo como en el punto 4, ¿sí? Solo que es un poquito más largo, un poco más complejo. Pero el procedimiento es similar al punto 4. Entonces ahora vamos a plantear un ratito del punto 5 y ya el resto queda para que ustedes lo trabajen. Vamos a copiar esto. Bien, entonces ahí tenemos la función. A los valores de D y de T, bueno, T no nos lo está dando, y en D nos pide trabajar con D igual a 2, a 5, a 7 y a 13. ¿Sí? Entonces vamos a tomar uno de ellos, 5 por ejemplo. Y vamos a definir un T 1, para simplificar. Ahora, calculemos nuestros coeficientes de nuevo, los recursivos y los no recursivos. Fíjense, acá nosotros tenemos solo una salida que es la salida actual. Tenemos nuestra entrada actual y entradas pasadas. Bien. Entonces, ¿es un sistema de qué tipo? ¿No recursivo? Es un sistema no recursivo. Bien. Entonces, bueno, nuestros coeficientes recursivos van a ser, simplemente va a ser 1. Bueno,
lo vamos a llamar D acá, lo vamos a llamar B. A los coeficientes recursivos. Y C a los no recursivos, que van a ser 1, que es el que corresponde a nuestra entrada actual. Y fíjense que acá tenemos menos x de n menos d. O sea que tenemos x de n menos 5. Lo que va a hacer esto es tomar nuestro x de n y tomar el x de n menos 5. O sea, vamos 5 muestras hacia atrás y me va a tomar el x actual y el x correspondiente al n menos 5. Y entre esos dos, bueno, va a calcular. Entonces, entre esos dos, nosotros tenemos el resto de los x, ¿sí? Las otras muestras que hay intermedias entre la actual y esta que estamos considerando, de n menos 5, porque d vale 5, tenemos otras muestras que ¿cuánto valdrían? Si no las estamos considerando, no influyen. 0. Bien, entonces reescribamos esta ecuación teniendo en cuenta eso. Nos quedaría algo así, yo se los voy a escribir, ya la tengo por aquí. Nosotros vamos a tener I de n por, bueno, este d por t va a ser 5, por los valores que pusimos, x de n sobre 5 más, acá vamos a tener 0 por x de n menos 1, más 0 por x de n menos 2, más 0 por x de n menos 3, más 0 por x de n menos 4, más, bueno, acá sería menos 1,5 por x de n menos 5, bien, que sería nuestra otra muestra. Entonces, nuestros coeficientes acá van a ser, en realidad no va a ser 1, va a ser 1 sobre 5, 0, 0, 0, tengo 1, 2, 3, 4 ceros, y acá vamos a tener de nuevo el menos 1,5, menos 1 sobre 5, perdón, menos 1 sobre 5. Bien. Esos serían nuestros coeficientes para un d igual a 5. Teníamos un d igual a 2, en ese caso vamos a tener acá un 2, vamos a tener solo una muestra que valga un coeficiente 0, y acá vamos a tener un medio. Y así, con la muestra 7, con d igual a 7 y con d igual a, no me acuerdo otro valor, a 13 puntos, van a ir cambiando estos coeficientes, o sea, van a ir teniendo más ceros. El resto del trabajo es similar a lo que se viene haciendo. Me interesaba que tengan en cuenta esto de cómo plantear los coeficientes. También van a usar la función frexeta para calcular la respuesta en frecuencia. Así que lo voy a dejar para que lo trabajen y cualquier cosa lo vayan consultando en las clases de consulta. ¿Alguna duda sobre algún punto o algo que haya quedado medio flojo? Por ahora no, Gaby. Bueno. ¿Los demás? No por ahora. Bien. Bueno, espérenme 2 segundos que les tomo asistencia y ya los libero. Yo tenía una pregunta sobre el evaluativo 5, si van a mandar las correcciones por mail. Sí, ya se las mando ahora que terminemos.
Perfecto. porque no pude mandar temprano, estaba en el trabajo. Bien, gracias.